Este objeto no despertaba a la gente para ir a trabajar. No marcaba rutinas ni ayudaba a llegar a tiempo a ningún sitio. Este despertador sonaba cuando nadie debía levantarse. A horas imposibles. En noches silenciosas. Y, casi siempre, antes de que alguien muriera. Durante años pasó desapercibido, confundido con un simple reloj antiguo, de esos que se heredan, se olvidan en un cajón o se compran por nostalgia sin saber qué historia arrastran. El despertador es mecánico, de los de campana doble. Metálico, pesado, con la pintura desgastada por el tiempo. No tiene funciones digitales, no depende de electricidad ni conexión alguna. Funciona con una cuerda manual. Eso es lo que lo hace inquietante. Porque no debería poder sonar solo. Y, sin embargo, lo hacía. Los primeros registros relacionados con este objeto aparecen asociados a una residencia antigua reconvertida en apartamentos. Un edificio viejo, con muros gruesos y un silencio nocturno casi absoluto. El despertador pertenecía a un anciano que vivía solo en uno de los pisos superiores. Según los vecinos, el reloj sonaba siempre de madrugada, exactamente a las 3:17. Nadie entendía por qué. El hombre aseguraba no haber programado ninguna alarma. Decía que incluso había retirado la cuerda. Aún así, el sonido metálico se repetía noche tras noche. Al principio, nadie le dio importancia. Pensaron que era un fallo mecánico, un resorte viejo. Hasta que una madrugada, el despertador sonó más tiempo de lo habitual. Minutos enteros. Esa misma mañana, el anciano fue encontrado muerto en su cama. No había signos de violencia. No había señales de lucha. Solo una expresión extraña en su rostro. Como si hubiera despertado sabiendo exactamente lo que iba a ocurrir. El despertador no fue retirado. Pasó a manos de un familiar. Luego fue vendido. Luego volvió a cambiar de dueño. Y en cada lugar donde terminó, el patrón se repitió. El sonido. La hora exacta. La sensación de que algo estaba marcando el tiempo de otra cosa. Quienes lo tuvieron comenzaron a sufrir insomnio severo. Decían que incluso cuando el despertador estaba apagado, sentían que iba a sonar. Que el silencio previo era peor que el ruido. Algunos afirmaban que, justo antes de la campanada, tenían una certeza absoluta: alguien cercano no iba a despertar jamás. El objeto no provocaba la muerte directamente. No empujaba. No atacaba. Solo avisaba. Y eso lo hacía aún más cruel. Porque escuchar el despertador significaba que algo ya estaba decidido. Y cuando una persona decidió investigar por qué siempre sonaba antes de una tragedia, cometió el error más grave de todos. Porque el despertador no solo marcaba la hora, marcaba el turno. Y lo que ocurrió después, jamás se incluyó en los registros oficiales. Tras la muerte del anciano, el despertador pasó a manos de su sobrina. Ella fue quien decidió no tirarlo. No por apego emocional, sino porque le parecía un objeto curioso, antiguo, casi decorativo. Lo colocó en la mesilla de su dormitorio, sin darle cuerda, sin intención de usarlo. Durante los primeros días, no ocurrió nada fuera de lo normal. El reloj marcaba la hora correctamente, avanzando con ese tic-tac constante que resulta casi reconfortante para quien duerme en silencio. La primera noche que sonó, la despertó de un salto. El sonido metálico resonó en la habitación con una intensidad imposible. No había ajustado ninguna alarma. Aún así, el despertador marcaba exactamente las 3:17. Pensó que era un fallo. Lo apagó. Le dio la vuelta. Incluso retiró la cuerda por completo. Estaba segura de que no volvería a sonar. Pero la segunda noche, volvió a ocurrir. Y la tercera. Siempre a la misma hora. Siempre con la misma duración exacta, 1 minuto y 12 segundos. Comenzó a tomar notas. Anotó la hora. La duración. Incluso grabó el sonido con el móvil, convencida de que el problema estaba en el mecanismo. Sin embargo, al reproducir el audio, algo no encajaba. Bajo el sonido de las campanas, se escuchaba un ruido adicional. Un leve susurro. Como una respiración contenida.
El deterioro comenzó poco a poco. La mujer empezó a dormir mal. Se despertaba minutos antes de las 3:17 con una sensación de ansiedad imposible de explicar. Aseguraba que, incluso antes de sonar, sabía que iba a hacerlo. Como si el despertador no necesitara hacer ruido para anunciarse. Como si su presencia fuera suficiente. El verdadero punto de quiebre llegó cuando el despertador sonó una cuarta noche, y el teléfono sonó al mismo tiempo. Era una llamada de emergencia. Un familiar cercano había sufrido un accidente grave. Murió antes de llegar al hospital. Cuando la mujer miró el reloj, se dio cuenta de algo que le heló la sangre. El despertador se había detenido exactamente en el momento de la llamada. Como si hubiera cumplido su función. A partir de entonces, empezó a prestar atención a cada sonido nocturno. A cada tic. A cada pausa. Descubrió que, en las noches en que el despertador no sonaba, ocurrían accidentes menores. Caídas. Enfermedades repentinas. Nada mortal. Pero cuando sonaba, siempre había una muerte. No inmediata. No siempre cercana. Pero inevitable. Intentó deshacerse del objeto. Lo metió en una bolsa y lo dejó en un contenedor lejos de su casa. Esa misma noche, el despertador volvió a sonar. Estaba otra vez en su mesilla. No había marcas de forzamiento. No había explicación lógica. A la mañana siguiente, encontró una nueva anotación en su cuaderno. No recordaba haberla escrito. Decía solo una frase: hoy no fuiste tú. El miedo se transformó en obsesión. Empezó a buscar noticias locales, registros de defunciones, cualquier coincidencia con las noches en que el despertador sonaba. Y las encontró. Demasiadas. Personas que no conocía. Accidentes que no tenían relación entre sí. Pero todas las muertes ocurrían en un margen de horas después de las 3:17. Una noche, el despertador no sonó. La mujer se despertó sobresaltada, convencida de que algo había salido mal. Miró el reloj. Marcaba las 3:18. Por primera vez, se sintió aliviada. Pero el alivio duró poco. Esa misma mañana recibió la noticia de que una persona había muerto a las 3:16. Un minuto antes de la hora habitual. El despertador no había avisado. Había corregido el margen. Y esa fue la noche en que comprendió algo aterrador: el despertador no anunciaba muertes al azar. Ajustaba el tiempo. Como si estuviera aprendiendo. Pero lo que ocurrió cuando decidió enfrentarse a él directamente, fue mucho peor. La mujer no pudo convivir más tiempo con el despertador. El miedo había dejado de ser abstracto. Ya no era solo la ansiedad de escuchar el sonido a las 3:17, sino la certeza de que cada campanada estaba vinculada a una muerte real. Decidió entregarlo a alguien que, en teoría, podría entenderlo mejor. Un conocido suyo trabajaba como técnico en restauración de relojes antiguos. Tenía experiencia desmontando mecanismos complejos y documentando fallos imposibles. Pensó que, si alguien podía demostrar que todo tenía una explicación lógica, era él. Cuando el técnico recibió el despertador, lo primero que hizo fue desmontarlo por completo. Fotografió cada pieza. Anotó el estado de los engranajes. No encontró nada fuera de lo normal. Ningún sistema oculto. Ningún resorte adicional. Nada que explicara por qué el reloj podía sonar sin cuerda o reaparecer después de ser desechado. Aún así, decidió probar algo distinto. Si el despertador marcaba una hora concreta, quizá podía alterar ese patrón. Ajustó las agujas manualmente. Cambió la hora. Forzó el mecanismo para que la alarma, si llegaba a activarse, lo hiciera a otra franja horaria. Dejó el despertador sobre la mesa del taller y se marchó, convencido de que al día siguiente tendría pruebas claras de que todo era una coincidencia exagerada. Esa noche, el despertador sonó. No a las 3:17. Sonó exactamente a la nueva hora que él había fijado. El técnico se despertó sobresaltado, con un dolor agudo en el pecho. Miró el reloj del móvil. Coincidía. Se levantó y fue hasta el taller, convencido de que alguien había entrado.
Encontró el despertador sonando sobre la mesa, con las agujas vibrando ligeramente, como si el mecanismo estuviera bajo una tensión excesiva. Lo apagó. Y en ese mismo instante, recibió una llamada. Un accidente grave había ocurrido cerca de su barrio. Una muerte confirmada. La hora coincidía al minuto. Aquello cambió todo. El despertador no estaba vinculado a una hora fija. Respondía a quien lo manipulaba. Durante los días siguientes, el técnico repitió el experimento. Ajustaba la hora. Esperaba. Y el patrón se repetía con una precisión aterradora. Cada vez que forzaba el despertador a sonar a una hora distinta, una muerte ocurría poco después. No siempre cerca. No siempre relacionada con él. Pero siempre real. Siempre verificable. El deterioro físico comenzó entonces. Dolores articulares. Mareos constantes. Hematomas que aparecían sin golpes previos. Aseguraba sentir el tic-tac incluso cuando el despertador estaba guardado en otra habitación. Decía que el sonido se le metía en la cabeza, marcando un ritmo que no podía detener. Empezó a despertarse minutos antes de que sonara, con la sensación de que su cuerpo estaba siendo sincronizado con algo externo. La noche más inquietante llegó cuando decidió adelantar la alarma solo un minuto. Pensó que, si el margen era tan preciso, quizá podría romper el patrón. Ajustó el despertador para que sonara a las 3:16. Se quedó despierto, observándolo. Cuando las campanas comenzaron a sonar, sintió un dolor insoportable en el pecho y cayó al suelo. No murió. Pero algo se rompió. Al día siguiente, una persona falleció exactamente a las 3:16. Y el técnico descubrió que había perdido la capacidad de percibir el paso del tiempo con normalidad. No sabía cuánto dormía. No distinguía el día de la noche. Todo se medía en función del despertador. Cada tic marcaba algo más que segundos. Marcaba consecuencias. Aterrorizado, intentó destruirlo. Lo golpeó. Lo desmontó de nuevo. Lanzó piezas al suelo. El despertador dejó de sonar. Durante horas. Durante un día entero. Creyó que había terminado. Hasta que despertó en mitad de la noche con el sonido metálico resonando dentro de su cabeza. No venía del taller. No venía de ninguna habitación. Venía de él. Y comprendió, demasiado tarde, que el despertador ya no necesitaba existir físicamente para seguir marcando el turno. Pero lo que ocurrió cuando el objeto desapareció por completo, fue aún peor. Tras el colapso del técnico, el despertador dejó de estar físicamente presente. Las piezas que había desmontado desaparecieron sin explicación. No estaban en el taller, ni en la basura, ni entre los restos del suelo. Simplemente no había rastro. Sin embargo, el sonido continuó. No como un ruido externo, sino como una percepción compartida. El tic-tac empezó a aparecer en testimonios de personas que jamás habían visto el objeto. Todo comenzó de forma aislada. Un vecino del edificio aseguró escuchar una campana metálica a las 3:17 de la madrugada, aunque no había relojes cerca. Otra persona, en una calle distinta, describió exactamente el mismo sonido, a la misma hora. Nadie se conocía entre sí. Nadie tenía relación con el despertador. Pero todos coincidían en algo: justo antes de escuchar el sonido, tenían la certeza de que alguien iba a morir. Los informes médicos empezaron a acumularse. Personas ingresadas por ansiedad extrema, con el mismo relato. Decían despertarse minutos antes de la hora exacta, con el corazón acelerado y una sensación de urgencia imposible de ignorar. Algunos intentaban advertir a familiares. Otros llamaban a emergencias sin saber por qué. En la mayoría de los casos, no lograban evitar nada. La muerte ocurría igualmente. Como si el aviso no fuera una oportunidad de cambiar el destino, sino una confirmación. El patrón se volvió más preciso. El sonido ya no necesitaba un mecanismo. No había campanas reales. No había vibraciones físicas. El despertador se había convertido en una referencia mental. Una sincronización. Las personas afectadas describían el mismo fenómeno:
El sonido no se oía con los oídos, sino por dentro. Como si algo marcara el tiempo desde el interior del cuerpo. Un psiquiatra que atendió a varios de estos pacientes detectó una coincidencia inquietante. Todos habían tenido contacto indirecto con el caso original. No con el objeto, sino con la información. Habían leído una noticia breve. Escuchado un rumor. Conocido a alguien que conocía a alguien. El despertador ya no necesitaba presencia física. Bastaba con saber que existía. Esa fue la verdadera expansión. Cuanto más se hablaba del caso, más personas comenzaban a experimentar los avisos. El tiempo también empezó a variar. Ya no siempre era a las 3:17. En algunos casos, el sonido aparecía a las 4:02. En otros, a las 2:59. Siempre unos minutos antes de una muerte confirmada. Como si el despertador se estuviera adaptando a nuevos usos, nuevas rutinas, nuevas víctimas. Hubo intentos de silenciar el caso. Publicaciones eliminadas. Informes archivados. Advertencias internas. Pero ya era demasiado tarde. El patrón había saltado de objeto a concepto. El despertador no era un reloj. Era una señal. Un aviso previo que no podía detenerse. Una noche, el técnico, aún con vida, pero profundamente deteriorado, despertó sobresaltado. No escuchó el sonido. Lo sintió. Miró la hora, 3:17. Por primera vez, no pensó en otra persona. Supo que el aviso era para él. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. El tic-tac marcaba cada segundo con una claridad insoportable. No hubo campanadas finales. Solo silencio. A la mañana siguiente, fue encontrado con vida, pero sin pulso durante varios minutos según los registros. Nadie pudo explicar cómo sobrevivió. Pero desde ese día, todas las personas que afirmaban escuchar el despertador decían lo mismo. El sonido se parecía a un latido. El despertador ya no anunciaba muertes ajenas. Ahora avisaba cuando el turno se acercaba. Y lo más inquietante fue descubrir que, desde entonces, nadie volvió a preguntar por el objeto original. Porque ya no hacía falta. Con el paso de los meses, el caso del despertador dejó de investigarse oficialmente. No porque se hubiera resuelto, sino porque nadie sabía cómo abordarlo sin que el patrón se repitiera. Cada intento de documentar el fenómeno parecía amplificarlo. Cada mención generaba nuevos testimonios. El tiempo, de alguna manera, había dejado de ser una referencia externa para convertirse en una expectativa compartida. Los informes más recientes ya no hablaban de un sonido metálico. Las personas afectadas describían algo distinto. Una sensación exacta, imposible de confundir. Un segundo antes del aviso, todos coincidían en lo mismo. El cuerpo se tensaba, la respiración se volvía superficial y aparecía una certeza absoluta de que el tiempo había llegado a un punto fijo. No había ruido. No había campanadas. Solo la convicción de que algo iba a terminar. Algunos intentaron resistirse. Cubrieron relojes. Evitaron mirar la hora. Dormían con luces encendidas, con música de fondo, con cualquier cosa que rompiera el silencio. No funcionó. El aviso no dependía de estímulos externos. Se producía desde dentro, como si el cuerpo hubiera aprendido a reconocer una señal que no podía ignorar. En varios casos documentados, personas despertaron exactamente a la misma hora durante semanas, sin despertador, sin motivo aparente. Cuando la hora dejó de repetirse, ocurrió una muerte cercana. Un investigador concluyó algo inquietante: el despertador nunca eligió a las víctimas. Eligió a los testigos. A quienes iban a escuchar. A quienes iban a recordar. El objeto original solo fue el primer punto de sincronización. A partir de ahí, el fenómeno se volvió autónomo. Como si el tiempo necesitara observadores para seguir avanzando. El último testimonio registrado pertenece a una persona que decidió no huir del aviso. En lugar de intentar apagarlo o evitarlo, se sentó en silencio cuando sintió la señal. Miró la hora. Esperó. No ocurrió nada durante varios minutos. Pensó que, quizá,
el patrón se había roto. Pero entonces comprendió el error. El despertador no avisaba del momento exacto de la muerte. Avisaba del inicio del margen. Del punto en el que ya no había marcha atrás. Desde entonces, los avisos se han vuelto más sutiles. No todos los escuchan. No todos lo sienten. Pero quienes lo hacen coinciden en algo. Después del aviso, el tiempo se percibe distinto. Los segundos pesan más. Las horas se estiran. Como si cada instante posterior estuviera siendo contado con una precisión cruel. Hoy, nadie busca el despertador. Nadie pregunta dónde está. Porque el objeto dejó de importar. Lo único relevante es el aviso. Y la certeza de que, en algún momento, todos vamos a reconocerlo. Si alguna noche despiertas sin motivo aparente. Si miras la hora y sientes que algo no encaja. No intentes comprobarlo. Porque hay avisos que no están hechos para salvarte. Solo para asegurarse de que escuchaste. Y una vez que lo haces, el tiempo ya no vuelve a ser tuyo. Si te gustan las historias de terror realista, los objetos malditos y los casos que nunca debieron hacerse públicos, suscríbete a Llegó el Terror y activa la campana. Aquí seguimos contando historias que muchos prefieren ignorar. Porque el próximo aviso podría llegar cuando menos lo esperas.